Suprimirla significaría una decisión que generaría mayores costos sociales porque implicaría dejar a la sociedad a merced de las bandas dedicadas al crimen organizado, pues si como hemos visto, estas en muchos casos tienen la capacidad financiera y operativa para enfrentar a los cuerpos de seguridad pública, inclusive con armamento de alto poder, existen razones fundadas para suponer que las víctimas, los testigos, los peritos e inclusive autoridades ministeriales y juzgadores quedan en peligro su vida y de sucumbir ante las agresiones de estas personas. Bueno, ya venía anunciándose, como usted lo sabe, que esta semana, el lunes mismo, se iniciaría el trabajo de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la discusión, el tema prisión preventiva oficiosa. El Pleno de la Corte aún no votó, pero ya está perfilándose las cosas. Mañana seguirán. El presidente de la Corte decretó un receso hasta mañana. 3 de los 11 ministros ya se pronunciaron en contra de declararla inconstitucional. A ver, ¿de qué se trata esto? ¿Qué ha pasado esta mañana? Ahí le va. El ministro Luis María Aguilar aclaró que no propone desaparecer la prisión preventiva en general, es decir, existirá cuando el juez considere que hay riesgo de fuga, no se garantice la comparecencia del imputado ante el juez o represente un riesgo para las víctimas. No se propone en este caso que la prisión preventiva en general desaparezca, sino que conforme señala el propio artículo 19 constitucional, dicha medida cautelar únicamente se podrá dictar por el juez correspondiente siempre y cuando el Ministerio Público justifique las razones por las que una persona a la que se le acusa de cualquier delito pueda ser un riesgo para la sociedad en general y especialmente para las víctimas. Durante el inicio de la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre si se mantiene o no la prisión preventiva oficiosa en el país, 4 ministros que posicionaron se pronunciaron en contra de eliminar la prisión preventiva en la Constitución, ya que afirmaron el máximo tribunal no tiene facultad de modificar la Constitución, sino vigilar su correcta aplicación. Corresponde al propio revisor de la Constitución y no a este tribunal, por garante que sea del orden constitucional nacional. No me corresponde entonces asumir una tarea que no se me otorgó. No soy quien para desprender hojas de la Constitución. Este lunes, el ministro Luis María Aguilar presentó un proyecto que busca anular la prisión preventiva oficiosa al considerarla violatoria de derechos humanos. El proyecto propone la no aplicación del artículo 19 de la Constitución al considerar que es desproporcionada y automática en contraversión de los principios constitucionales como la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad. El proyecto también pretende declarar inválido el artículo 167, párrafo séptimo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contiene el catálogo de delitos mediante el cual se declara la procedencia de la prisión preventiva oficiosa. Votaré a favor del proyecto, puesto que considero que las normas impugnadas se insertan dentro de un sistema de prisión preventiva automática que incumple con los derechos humanos, con la libertad personal, con la presunción de inocencia de los imputados. De los 4 ministros que emitieron su postura, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá se pronunció a favor del proyecto que elimina esta medida. La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que establece que toda persona que sea vinculada a proceso por alguno de los delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución deberá ser privada de su libertad con el objetivo de que no se dé a la fuga y garantizar su comparecencia ante un juez. El ministro ponente afirmó que la prisión preventiva es una medida más severa que debe aplicarse con carácter de excepcionalidad y debidamente justificada. Este martes continuará el análisis del proyecto. Se requieren 8 de los 11 votos de los ministros para eliminar esta medida cautelar. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Se levanta la sesión. A ver, Bueno, Verónica Macías ya nos contó lo que pasó. Vamos a tratar de entenderlo, si le parece. Le agradecemos a Belda Gámez, quien es directora de entrada del Departamento de Derecho en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Doctora, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido, Belma? Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, aquí también intentando entender todo lo que está pasando con esta discusión. Muy interesante, por cierto. A ver,
todo se perfila a que la ponencia del ministro Luis María Aguilar no va a ser aprobada. Pero, a ver, ¿ante qué estamos y qué es lo que sucede? Oye, y no podemos soslayarlo, ¿no? El presidente les mandó un quien vive, ¿no? Todos estos días a los ministros y a las ministras, ¿no? Sí, habla, por ejemplo, de decir, bueno, ¿qué pasa con los poderes? Si todo el mundo va a entrar o va a salir de prisión a diestra y siniestra. Yo creo que aquí es importante entender que son dos situaciones fundamentales. Uno, analizar la funcionalidad de la prisión preventiva, que no funciona como debería de estar, ¿no? La reforma del 19 nos habla de garantías de seguridad, garantías a las víctimas, no se dan. La prisión preventiva, si la analizamos con los números, no está cumpliendo la función para la que fue creada. ¿Por qué? Porque parece de facto, ¿no? Cualquier persona de repente entra en prisión preventiva y pues hemos visto como el amparo que está en revisión de 17 años de prisión preventiva, eso ya es una sentencia, no fue vencido, no fue juzgado, no fue escuchado. Y por otro lado, muy importante es el respeto a la división de poderes. ¿A quién le corresponde hacer en este caso las modificaciones a la Constitución? La Corte hace revisión de la Constitución y dice, bueno, es constitucional, no es constitucional, pero siempre la luz que está teniendo es la Constitución misma. Entonces, no puede revisar la Constitución con la Constitución misma. Entonces, es importante ver que aquí podríamos estar hablando de una invasión o una facultad de poderes donde hay que tener mucho cuidado. La división de poderes es muy importante y sirve para controlar al poder del poder mismo, ¿no? Que la figura de prisión preventiva tiene que ser erradicada, tiene que quitarse porque sí viola garantías de audiencia, viola garantías de debido proceso, la presunción de inocencia, que es muy importante, también se ve afectada, también se ve aquí violada. No puede decirme, compruébame que eres inocente mientras estás privado de tu libertad, con lo que esto significa, ¿no? Dejas de llevar un recurso a casa, dejas de ser socialmente funcional, le cuestas al Estado. Y si vemos los números que se revelan la semana pasada, pues casi un 34-40% de la población en nuestros reclusorios está sin una sentencia firme. No fue escuchado, no fue vencido, no fue atendido sus garantías como ciudadano. Se le priva y en este momento, pues la Fiscalía dice, estoy cumpliendo, cuando la Fiscalía tiene que hacer la revisión, tiene que hacer las pesquisas, tiene que decir por qué es importante que ellos estén, pues, fuera del alcance o del mundo social, ¿no? Sí, es porque la víctima se va a encontrar en peligro mayor, si es porque puede, pues, salir de la justicia, si es porque representa un peligro mayor a la sociedad, pero esto lo tienen que demostrar, tiene que ser el fiscal el que demuestre y no simplemente tome a la persona, lo encierre y le diga, pues vamos a ver cuándo empezamos tu proceso, ¿no? Sí. O a ver cuándo iniciamos las cosas que se tienen que hacer. Es importante entender que aquí hay dos tenores muy observables. Hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que puede hacer cada uno de nuestros órganos y qué es lo que está pasando con los ciudadanos al encontrarse pues algo tan aberrante como la prisión preventiva? Entonces, sí es muy importante pues entender que la Constitución es nuestra pues carta máxima, que el 19 constitucional fue reformado también en el 2019, donde se suben algunos otros delitos que se entienden de fuerza mayor, de impacto mayor, pero si vemos, por ejemplo, la vida delictiva de nuestro país del 2019 a la fecha, no hemos visto que baje, no hemos visto que la prisión preventiva haga para lo que fue creado, al contrario, ¿no? Nuestros índices de delincuencia, la verdad es que están a la alza, estamos viendo una desproporción a la seguridad social. Ya Oye, la calle pareciera que no nos pertenece. Oye, Belda, a ver, las atribuciones, que este es quizás uno, ¿no?, de los asuntos en donde más acaba uno deteniéndose. Existe este diagnóstico que nos das muy preciso de lo que pasa con la prisión preventiva oficiosa, pero digamos, no está en el ámbito, como decía el ministro, no quiero quitarle páginas a la Constitución, ¿no?,
que decía, en sentido estricto, ¿no está en las atribuciones de la Corte tomar esta decisión o en qué estamos? Y te diría, el presidente apela mucho a la división de poderes, pero él es el primero que dispara en apunte en fuego, ¿no? Pero más allá de ello, te diría, ¿está en las atribuciones de la Corte o no tomar esta decisión? No está en las atribuciones de la Corte. Para eso existe una Cámara, para eso están los diputados, para eso están los senadores y existe un Congreso Constitucional. Es permanente los que están, pues se supone que haciendo estas revisiones. Entonces, la respuesta exacta sería no le compete. Y entonces entramos, pues entonces ya está previsible lo que va a pasar mañana, ¿no? Sí, creo que es muy interesante lo que están haciendo, ponerlo a la luz y tienen que empujar al legislativo a decir, modifícalo. Y yo te estoy dando las herramientas. ¿Qué es lo que sí pueden hacer? Dar las herramientas y empujar la modificación. Esto sí, y es muy importante y es necesario que se haga, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para que México cumpla realmente la salvaguarda de los derechos humanos. Sí. Oye, Belda, pero como están las cosas, difícilmente el Congreso querrá cambiar porque es una disposición que el presidente está defendiendo a capa y espada. Sí, vamos a tardar en que esto se dé. Yo creo que México sí está preparado para que se dé. Deberíamos empujar como ciudadanos, deberíamos empujar para que se dé, porque realmente nos puede tocar a cualquiera. O sea, no estamos en la salvaguarda de que nuestra libertad se vea mermada en cualquier momento con la simple acusación de alguien más. Oye, por último, toda esta cantidad de delitos que se sumaron a la prisión preventiva oficiosa, estábamos creo que en 8 o 7 por ahí así, ahora son 14 y más lo que se acumula esta semana. La pregunta sería, ¿qué tendríamos que hacer con esos delitos? Entiendo que el problema es de fondo, pero ¿tendremos que quitar algunos de esos delitos o qué tendremos que hacer en el camino hasta que lleguemos a ese día de que se quite esta prisión preventiva oficiosa? Híjole, yo creo que no quitarlos porque es disminuir la carga delictiva que tiene, pero pues tenemos que trabajar con la seguridad social, la seguridad real, que el policía de a pie haga su trabajo, que en realidad nos cuiden, que en realidad nos protejan. Con eso es lo que tenemos que estar trabajando, ¿no? ¿Por qué suben los índices delictivos? Por impunidad, porque no pasa nada. Sí, claro. Entonces, ¿quieres el problema de fondo? Es la impunidad y la corrupción, porque no pasa nada. Belda Gómez, te mando un saludo, Belda, y muchas gracias que estuviste con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.